Vamos con otra enseñanza en otro martes. Eh, Sepan que pensamos en ustedes los que entran a la reunión y también los que ven los videos después. Nos ha animado mucho ver esas vistas. Así que saludos, abrazos y es un privilegio poder comunicarnos de esa manera. Siempre me gusta aclarar de que estas enseñanzas son únicas en el sentido de que no es una serie ni nada, sino que la enseñanza de hoy pues tiene el propósito para hoy y siempre estamos pidiéndole al Señor que nos guíe, que su espíritu pueda hablarnos. Y bueno, recordando un poco sobre el objetivo de la reunión y el nombre, una opción más. En ningún momento queremos poner esta reunión como una iglesia, voy a decir, eh, aunque somos iglesia, ¿verdad? Pero definitivamente queremos ser una opción más en la edificación de la iglesia. Así que esta noche nos vamos a concentrar en un versículo en Hebreos. Y al decir Hebreos, yo quisiera que se pusieran a pensar qué se recuerdan de Hebreos. Es una carta larga, pero quiero dejar un tiempo ahí para que en sus mentes puedan pensar al escuchar la palabra Hebreos, refiriéndome a la epístola, qué se recuerdan. Si recuerdan algún versículo, si recuerdan algún tema, si recuerdan quizás a dónde está en la Biblia, ¿verdad? Eh, pero bueno, es ahí donde vamos a encontrar nuestro versículo de hoy. Eh, Hebreos es una carta larga, eh, es una carta difícil. Definitivamente no es, por ejemplo, algunos cuando hablan sobre cómo, qué leer primero o algo así, de repente recomiendan Primera de Juan, incluso el Evangelio de Juan. Y no es que en la Biblia hayan como niveles, como que fuera libro no sé, de aprender algo y por niveles, para nada, pero definitivamente quizás es un poco más digerible y Hebreos quizás no caería ahí. Una de las razones es porque hay muchísimas referencias al Antiguo Testamento. Esto me da pie a decir de entrada o hacer la pregunta y que haga una reflexión que si hemos leído el Antiguo Testamento. Me gusta hacer esta pregunta siguiente. ¿Cuánto tiempo puedo yo pasar hablando del Antiguo Testamento? ¿Un minuto? ¿Puedo pasar un minuto explicando algo, cualquier cosa? 5 minutos, un poquito más. ¿Pudiera yo dar un par de detalles? Otra pregunta interesante es que si puedo yo dar un macro, un big picture del Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces, bueno, Hebreos es retante por eso. Por eso. Pero bueno, sin más introducción, porque no es mi intención hablar del macro de Hebreos, pero ese comentario sobre el Antiguo Testamento y algunas otras cosas que iré diciendo. Como siempre, me encantaría si pueden abrir sus Biblias o abrir la app y ver con sus propios ojos el texto. Hebreos 12. Hebreos 12. Hebreos 12 es uno de los pasajes como que hay varios versículos que uno conoce. Vamos a leer del 1 al 4.
¿Ok? Del 1 al 4 vamos a leer y nos vamos a enfocar hoy en la enseñanza en el 4. Entonces leo en la NBI, Hebreos capítulo 12. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Disculpen, voy a parar y hacerles la pregunta. ¿Cuáles testigos? Los de Hebreos 11. Si se acuerdan, es este capítulo de que se le llaman los héroes de la fe, ¿verdad? Entonces, esos testigos, bueno, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. ¿Okay? En la Reina Valera, no voy a leer todo el pasaje, pero sí quiero leer el versículo 4, Hebreos 12, 4. En la reverendísima Reina Valera. 12:4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Allá decía, la lucha que liberan. Y solo leo el 4 en la NTV. Hebreos 12:4 en la NTV. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Muy bien, ahí nos vamos a enfocar. Y la primera palabra que quiero resaltar es la palabra consideren. Entonces, hay una lucha contra el pecado, ¿verdad? Estamos constantemente luchando. Y en medio de eso, el autor escribe y dice consideren. Esta palabra consideren es una palabra bien peculiar que significa calcular, así literal como con números, porque se usaba como para hablar de matemáticas. Entonces, dice que consideren, vamos a ver, en la NTV, dice, piensen, dice la NTV, consideren, una palabra más profunda, y calculen, dice, calculen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. En todo lo que soportó Jesús hay que calcular. Ahora, ¿qué es lo que hay que calcular? O sea, que si habla de números, ¿qué son los números que hay que calcular? Voy a ser un poco creativo y quiero sugerirles que el cálculo es algo así. Digamos que le vamos a poner 10 al esfuerzo que hizo Jesús en su sacrificio por vencer el pecado. O sea, 10, ¿verdad? Del 1 al 10, del 1 al 10, ¿qué número te pusieras tú en el esfuerzo que has hecho para vencer el pecado? ¿Okay? Solo voy a dejar esa pregunta y ya vamos a ir explorando. ¿Qué número le pusiera yo del 1 al 10? 10 es el esfuerzo que hizo Jesús, ¿verdad? Consideren lo que él sufrió. 10. Yo, ¿qué esfuerzo he hecho yo en número, como era calcular, ¿verdad? ¿Será 1, 2, 5? ¿O será 0.5? ¿O 0.05?
Ahora, al hacer esta pregunta, quizás pueden pensar, sí, pero es que yo no soy Jesús. ¿Ok? Negativo ser. Pueden pensar y decir, sí, pero yo no me, es que no, es, o sea, es hasta casi una herejía compararnos con Jesús. Y es cierto, es cierto. Entonces yo quiero definir de que esta frase en el versículo 4 que dice en la NTV, después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Y por un lado es cierto de que nunca vamos a dar nuestra vida en el sentido de que nuestra vida no vale lo que costó la vida de Jesús. O sea, Él es el Cordero perfecto, ¿verdad? Esa sangre derramada de Jesús, no hay otra como esa sangre. Era una sangre, por usar una palabra, perfecta, ¿verdad? Entonces, definitivamente nosotros no nos podemos comparar, pero el versículo lo que hace, entonces definiendo el versículo 4, lo que hace son dos cosas. La primera es que es una hipérbole. Eso significa que es algo exageradísimo, es algo exagerado. Es cierto, nunca vamos a poder dar lo que dio Jesús. Totalmente. Es algo inalcanzable y exagerado. Por un lado es una exageración, pero por otro lado es una exhortación. Y la exhortación es, ok, muy bien, no podemos dar lo que dio Jesús, pero ¿qué sí hemos dado? ¿Qué sí hemos, qué esfuerzo hemos dado? ¿Qué sufrimiento he dado yo por luchar contra el pecado? Esa es la reflexión en esencia de esta noche. Y es la reflexión no tanto que yo quiero hacer, sino que brota de ese versículo 4. ¿Okay? No hemos dado nuestra vida. Exagerado, sí, pero ¿qué esfuerzos hemos dado? ¿Okay? ¿Cuánto hemos dado en esta lucha contra el pecado? ¿Y saben qué? Dando 1, 2, 3 pasos atrás. Puede ser que estás escuchando esto y ni estés luchando. Que la lucha se haya parado. Quizás en algún momento luchaste y ahorita ya no estés luchando. Y definitivamente esta enseñanza es para decir, hay que luchar. Hay que luchar. Sí, pero es que Jesús, o sea, yo nunca podré ser como Jesús. Ok, pero estamos tratando. ¿Qué tanto estamos tratando de ser como Jesús? Ahora, hablemos de un par de cosas básicas en esta idea de la lucha contra el pecado. Y aquí voy con unas preguntas y ahí van las ideas en tu mente y lo que el Espíritu pone en el corazón de cada uno. Pregunta súper básica. ¿Tengo un tiempo definido para estar con Dios? ¿Okay? ¿Tengo un tiempo definido para estar con Dios? Otra pregunta. ¿Cómo está mi tiempo de oración? ¿Cómo está mi tiempo de oración? Claro, quizás no nadie nos está llevando a una cruz a crucificarnos, perdón. Nadie nos está llevando a una cruz a crucificarnos. Pero ¿qué tiempo estoy dedicando a ese camino de la cruz? ¿Verdad? Otra, si pusiéramos en papel el tiempo de mi semana, 7 días, ¿cuánto tiempo le he dedicado al reino de Dios? ¿Cuánto tiempo le he dedicado al reino de Dios? Y es cierto que todo lo intentamos hacer para su gloria, ¿verdad? Entonces, alguien podría decir, bueno, pero es que no es como que yo aparto un tiempo, ¿ok? Está bien, es razonable, pero ¿saben qué también? Que el que no entrena bien, no juega bien, pensando como en un deporte, ¿verdad? Es cierto que en el reino estamos pensando todo el tiempo, es cierto que dice oren sin cesar, es cierto que constantemente podemos estar orando en el trabajo, en el carro, es cierto,
pero hay tiempos necesarios donde uno tiene que entrenar, ¿verdad? La mente, entrenar el conocimiento, entrenar o luchar contra la carne. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Más preguntas. Hablando de la mente, ¿en qué estoy enfocando mi mente? ¿Ok? ¿En qué estoy enfocando mi mente? ¿Ok? He estado hablando de hábitos, ¿verdad? Hábitos, lectura, oración, y también quiero hacer explícito de que estamos hablando de tentaciones y lucha contra el pecado. Entonces, en los últimos minutos, quisiera que enfocáramos nuestra mente en nuestras luchas que sabemos, porque hay una dinámica de que hay pecados que uno hace y incluso en Hebreos habla de esto, de unos pecados de ignorancia, ¿verdad? No estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que yo sé que hago, pues. Esa gran parte de mi vida que lucho, o esas 2, 3 áreas de mi vida que yo lucho. ¿Okay? Respecto de esto, he tratado de memorizarme versículos para luchar. Y ya con estas preguntas ya vemos de que, cabal, no lo hemos dado todo, ¿verdad? Entonces ahí está la exhortación. Y fíjense cómo nos pide este pasaje 12 que calculemos, dice, calculen lo que hizo Jesús y calculen lo que estoy haciendo yo, estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Pero regresando al tema de memorizar, he intentado memorizarme versículos. Ahora, quizás sí, quizás me recuerde unos versículos y quede un pasaje. ¿Alguna vez hemos intentado memorizarnos un pasaje o un capítulo entero, todo el capítulo de Juan, todo Hebreos 1, ¿verdad? Todo el Salmo 1, todo el Proverbio 1? ¿No han visto esa gente que se memoriza libros completos? Es increíble. Yo creo que la gente que lo hace tiene una capacidad, quizás no especial, pero digamos que tampoco es que es bien fácil, ¿verdad? O sea, había una pareja en la Iglesia Central, Misión Centroamericana, donde yo me congregué muchísimo tiempo, y ellos se memorizaron el Salmo 119, pero yo creo que pasaron como un año memorizándolo, y le dijeron a la iglesia, vamos a hacerlo, no me acuerdo, ¿verdad? Dijeron como al final del año queremos presentarlo, y lo hicieron enfrente de la iglesia, y lo recitaron, increíble. Yo también ahí en la misma iglesia escuché a un predicador recitar todo el Evangelio de Marcos, y él nos dijo, agarren su Biblia, Reina Valera, y van a ir leyendo y yo voy a ir diciendo lo que dice ahí, en efecto, todo el libro de Marcos. Pero bueno, tampoco es que vamos a salir de aquí con el reto de memorizarnos un libro, pero es una estrategia, la he probado yo. Otra estrategia, he ayunado. Si yo he dicho, y ¿saben qué? Porque hay un momento donde estamos luchando y caemos y vamos para adelante y retrocedemos, y de repente hay una frase que decimos, es que ya probé todo. Y aquí la gran frase de esta noche es que es mentira que hemos probado todo. Nos hace falta, porque eso es lo que dice el versículo. ¿Okay? En la NBI, versículo 4, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. ¿Okay? Es una exageración. No quiere que derramemos la sangre, el Espíritu. Él no quiere que terminemos en una cruz, ¿verdad? Luchando contra el pecado. No, la idea es que si lo hemos dado todo. Y la respuesta es que no. La reflexión es que es mentira que lo hemos dado todo. Otra, hemos ayunado. En esa iba, ¿verdad? Hemos ayunado. Y si hemos ayunado, ¿cuánto hemos ayunado? ¿Y cómo hemos ayunado? Puede ser que sea de cantidad, por ejemplo, bueno, a mí yo no tengo problemas con la presión, pero si yo no tengo, soy descuidado, se me baja la presión.
Entonces, tampoco es que, la exageración tampoco es que hasta que se me baje la presión, ahí voy a poder vencer la tentación, no es eso. Pero lo he intentado. Es pregunta, pues, de reflexión. ¿He intentado ayunar? Ahora, hay otras estrategias que quiero lanzar como preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que confesé ese pecado? ¿Cuándo fue la última vez que yo confesé? Ahora, quiero dar una gran advertencia en esto de la confesión. La confesión es algo bien serio y las personas que practican el catolicismo o lo que consideran católicas, o digamos el catolicismo tiene un punto fuerte en darle tanta seriedad a la confesión. O sea, ese momento, pues, yo no estoy diciendo que vayan a la iglesia católica a confesarse, o si son católicos, pues qué bien, o sea, esos son hábitos, digamos, positivos, pero el punto es que la confesión no puede ser con cualquiera, ¿ok? No puede ser un espacio de chambre o de compartir luchas con alguien que está en el mismo nivel, por decirlo así. Entonces el Señor nos tiene que dar mucha sabiduría en la confesión, pero regreso a la pregunta principal. ¿Cuándo fue la última vez que yo confesé ese pecado? Porque entonces no lo he dado todo por vencer el pecado. Otra pregunta. ¿Alguna vez he pedido que alguien ore por mí? Otra vez, la misma advertencia, ¿verdad? Tampoco es que al primer hermano o hermana que medio pensemos que es espiritual, mire, ore por mí, y uno ya dice, y hay que tener cuidado, pues, con eso. Pero a personas de confianza, personas maduras, ¿verdad? Le hemos pedido que oren por nosotros. Y si no, ¿por qué no? ¿Será orgullo? O algo quizás que no quisiéramos contemplar, es que no quiero que oren por mí porque lo más probable es que funcione y yo ya no tenga la capacidad o las ganas o la habilidad de pecar de esa manera. Una última. He considerado yo que quizás tengo ataduras de Satanás, ataduras que yo permití y que no he roto en el nombre de Jesús. Es una posibilidad. El cristiano no está exento de estar atado a cosas satánicas, a lazos satánicos. Y me refiero, satánicos no me refiero a brujería, me refiero a cosas que el pecado nos lleva a hacer, lugares, personas, ambientes en el que podamos tener ciertas ataduras demoníacas y no entendamos. Quiero traer aquí a colación a Mauricio Prunera, que está en Francia, y él se ha topado, o el espíritu lo ha llevado a tener manifestaciones de demonios. Y una de las cosas interesantes que me ha contado es que muchas veces han sido personas de la iglesia. Me refiero a cristianas, no de su iglesia, aunque sí de su iglesia, pero él ha tenido contacto con mucha gente cristiana o religiosa a medida que él ha estado orando allá. Y de repente hay personas cristianas que tienen ataduras de años y son ataduras del enemigo y son cristianas. ¿Okay? Entonces, quizás necesitamos esa libertad. Y la misma advertencia que lo de la confesión y lo de la oración. No es con cualquiera que podemos hablar estas cosas. Hay que tener mucha sabiduría, saber con quién pedirle a Dios. Eso sería lo mejor. Señor, mostrame, yo quiero explorar esto. Quizás el Señor, pues sí, está tocando un tema con esta enseñanza. Mi experiencia es que cuando Dios toca un tema en nuestro corazón, no es de una vez. De repente se escucha aquí, se escucha allá, lo escuchas en esta enseñanza, lees un versículo, alguien lo menciona, entonces hay que tener las antenitas paradas y saber a dónde Dios lo está guiando a uno y hay que ir con atrevimiento, con fe, ¿verdad? Y para terminar,
regresamos a la palabra consideren. Dice que consideremos a Jesús, que calculemos a Jesús. Pero no vamos a poder hacerlo si no conocemos a Jesús. Entonces, entre más leemos los evangelios, más vamos a poder llegar al lugar donde podemos considerar y poder caminar con más fortaleza, con más libertad, con más, de manera más fresca en nuestro cristianismo, ¿verdad? Así que consideren, nos dice el Espíritu, esta noche en esta enseñanza, y como siempre, quisiera terminar con una oración. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este versículo exagerado que nos dice no han dado su vida, no han derramado sangre luchando contra el pecado. Y es cierto, Señor, no lo hemos hecho, no lo hemos dado todo. Y en esta noche queremos decirte que queremos intentarlo, Señor. Queremos intentar hacer un poquito más de lo que hacemos normalmente. Queremos intentar estrategias diferentes. Te pido, Señor, que nos hables claramente a nuestro corazón en cuál es el próximo paso a tomar en nuestra lucha contra el pecado, Señor. Para los que no hemos estado luchando, Señor, te pedimos fuerzas para levantar esas rodillas paralizadas y empezar a dar pasos en el camino angosto y empezar o seguir luchando, Señor. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros, Señor. Avívanos, trae frescura, trae fuerza, Señor, de tu espíritu. En el nombre de Jesús te pido que cortes, Señor, cualquier atadura que nos ha tenido con estorbos en nuestra vida espiritual, Señor. Que nos guíes a personas de tu iglesia, Padre, que nos puedan guiar a la libertad. Ayúdanos a seguir luchando, a poner el pie firme enfrente, Señor, para seguir caminando en tu camino. En el nombre de Jesús. Amén.